Buen Dios, gloria. Una vez más, bendito sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Miren, hoy tengo una meta, mis amados hermanos, y a ver qué tal terminar dos temas pendientes, este y el otro. Amén. Bueno, entonces voy a tratar de avanzar hasta donde nos hemos quedado en este. ¿En qué momento pueden entrar los demonios? Yo creo que ya lo vamos identificando. Esto ya no lo voy a leer porque ya lo hemos mencionado. Solo la base bíblica, esa sí la vamos a leer porque pues es nuestra base, ¿verdad? Amén. Dice la palabra del Señor: una cosa del demonio ha sido derramada sobre de él. Amén. Y sabemos, lo hemos hablado, que esto es una profecía que estaba hablando de Judas, mis amados hermanos. Y ustedes y yo sabemos que a Judas se le metió el mismo diablo, al igual que al apóstol Pedro. ¿Y qué fue lo que hicieron los dos? Uno lo negó y el otro lo entregó. Amén. Entonces aquí vuelvo a la carga con esto que hemos hablado en más de una oportunidad. Ustedes y yo, mis amados hermanos, es que esto, vuelvo a la carga, no es normal de que de un día para acá, tal vez ustedes y yo estemos sintiendo ese primer amor, ilusionados, con deseos de congregarse, de servirle al Señor, y que al otro día ya no tengamos ganas de nada. Díganme, les hago una pregunta: ¿quién de ustedes no se cansa? Todos nos cansamos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor a los que están cansados? Quédense en su casa durmiendo. ¿Ustedes saben qué es lo que dice? ¿Qué dice? Y eso es lo que hacemos. Entonces miren, pues, recuérdense que el tema es en qué momento puede entrar un demonio. En esos momentos, mis amados, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué el rey David terminó cometiendo pecado? Porque la Biblia dice que en el tiempo que él tenía que estar, parafraseémoslo un poquito, en el culto, se levantó tarde porque estaba cansado. Y ustedes y yo, lamentablemente, así somos. No logramos entender, mis amados hermanos, de que comparado con las cosas del Señor no hay absolutamente nada que valga la pena. ¿O sí? ¿O me pueden decir ustedes, esto sí vale la pena, pastor? No, escrito está, comparado con Cristo. Y hay algunas versiones bien pesadas, dice, lo tengo todo contado por estiércol, dice. Todo comparado con Cristo, lógicamente. Pero lamentablemente, por eso es que quiero terminar otro tema también del alma. Lamentablemente somos tan almáticos, mis amados hermanos, que una cosita nos pasa y lejos de que esa cosa nos fortalezca, nos destruye. Cualquier cosa que pueda venir en contra de nosotros, amén, ¿qué debería de hacer? ¿Destruirnos o fortalecernos para enfrentarlo? De eso se trata el evangelio, mis amados hermanos. Estaba escuchando ahorita con esa Biblia que le dije que descargaran el libro de Josué. Vieran qué bonito se escucha ahí. Porque como es un libro de conquista, ¿verdad? Ahí dramatizan cuando se están agarrando en la guerra, hermano. Yo siento los pasos, me hago los quites. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque de eso se trata el evangelio, de conquistar. En esa santa, pastor, pero todavía no me hace caso. Ahí sí va. ¿Por qué? Porque ustedes y yo tenemos que tener claro. Miren, ayer empecé a estudiar una vez más acerca de lo que es la armadura de Dios que nos pidió que nos pusiéramos. Y saben que me quedé helado con una cosa, mis amados hermanos, que todos ustedes y yo lo sabemos. Pero el problema es que muchas veces lo sabemos, pero no lo entendemos. Que la Biblia dice que ustedes y yo tenemos que ceñirnos. ¿Qué dice? Hablando de la armadura. Tengo que ceñirme la palabra, pastor. No, tenemos que ceñirnos, dice, el cinto. ¿De qué? De la mentira. No, el cinto de la verdad. Y yo me puse a meditar, mis amados hermanos, así como para nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Alguna vez les han dicho a ustedes, o ustedes le han dicho a alguien, mira, hazme favor y amarrate bien los pantalones? O sea, dando a entender, ¿verdad?, de que sea hombre, que se comporte como lo que es, o amarrate bien la falda. ¿Alguna vez se los han dicho o se lo han dicho a ustedes? ¿Sí? Pues eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Me hacen favor y se amarran bien los pantalones. Pero resulta que ese cinto tiene un nombre y se llama verdad.
Entonces yo me ponía a pensar que todos aquellos que no son sinceros ni hablan con la verdad son aguados, hermano. ¿Por qué? Porque no tienen bien amarrados los pantalones. ¿Cómo tenemos los pantalones nosotros en ese sentido? Ni sabía yo que tenía que tener pantalones espirituales, pastor. Entonces, les digo esto, ¿por qué? Porque el enemigo, mis amados hermanos, nos odia, por más que ustedes, y bueno, yo no, pero por más que los cristianos pretendan reconciliarse con el pecado, acuchuchar su pecado, su mentira o su falsedad, el enemigo nos odia. El enemigo nunca, mis amados hermanos, por más que ustedes y yo, aunque nos cubrimos con la sangre de Cristo, le sirvamos bien, nunca nos va a pagar bien. Porque claramente está escrito que el diablo vino para robar, matar y destruir. Amén. ¿Y saben qué? ¿Por qué los demonios cuando salieron del Gadareno, por qué no simple y sencillamente se fueron? Sino por qué pidieron, mándanos ahí al cuerpo de los cerdos. Porque todo demonio, mis amados hermanos, que es enviado con un propósito y no lo cumple, lo destruyen. Imagínense si eso hace Satanás con sus fieles servidores, porque ya son demonios, ¿verdad? Ya escogieron, ya se pusieron del lado de él. ¿Qué no va a querer hacer con nosotros? ¿Y saben qué es lo más triste? Y por eso es que a veces uno como pastor, mis amados hermanos, y yo sé que tal vez ustedes como padres también nos molestamos, o como esposos también nos molestamos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos al diablo que está en contra de nosotros, y todavía a veces nuestro cónyuge, a veces las ovejas, a veces nuestros padres, a veces nuestros hijos, todavía se ponen del lado del diablo para fastidiarnos la vida. Entonces, ¿cómo va a andar uno? Por eso que me canso y no vengo al culto, pastor. Es lo peor que puede hacer, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque exactamente eso es lo que Satanás busca. Y como la pastora nos lo ha dicho en más de una oportunidad, y con todo respeto lo digo, pero es de su cosecha, que en la iglesia ustedes y yo podemos encontrar gente con cualquier tipo de pecados, menos con un tipo de pecado que se llama desánimo. Porque una persona desanimada no tiene ganas de nada, menos de congregarse. Y como lo hemos venido diciendo, ¿y qué culpa tiene Dios, mis amados hermanos, de que ustedes y yo seamos tan débiles para enfrentar los ataques del enemigo? ¿Qué culpa tiene el Señor? Ninguna. Simple y sencillamente nos ponemos a jugar el juego de lo que la Biblia dice acá, una cosa del demonio derramada sobre él, y lo primero que hacemos es apartarnos del Señor. ¿Y qué culpa tiene él? ¿Qué fue lo primero que hizo el hombre y la mujer en el huerto cuando ya se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Fueron a buscar de Dios? No, fueron a esconderse. ¿Y por qué se escondieron? ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Quién fue el que les puso la tentación para que pecaran? Una cosa del demonio. ¿Me voy dando a entender? No me hagan que me tarde porque quiero terminar. Bueno, entonces ahí está, de que la Biblia nos muestra de que muchas de las cosas, mis amados hermanos, que ustedes y yo podemos hacer, son porque se nos derraman cosas del demonio. Aquí fue donde nos quedamos. ¿Y desde qué momento pueden entrar los demonios a una persona? Punto número 1, son 2 puntos los que traigo acá nada más, desde el vientre. Miren, yo quiero pedirles un favor. Mediten ustedes, lógicamente estábamos en el vientre, ¿verdad? Pero meditemos. ¿Cómo pudo haber sido, mis amados hermanos, cómo nos pudo haber engendrado nuestro padre? ¿Cómo nos pudo haber concebido nuestra madre? En relación a, y meditemos, ¿habremos sido nosotros hijos que nacieron dentro de un matrimonio cristiano? ¿Alguien nació así, dentro de un matrimonio cristiano? Todavía dudas si sí o si no, es que no sé si eran cristianos. Solo uno. Y todavía dudando. Yo también. Alguien nació dentro de un matrimonio cristiano, entiéndase, sus papás se casaron y después de tanto tiempo los planificaron y ya nacieron. Estoy embarazada. Entonces ahí sí no, pastor, ahí sí le quedó mal. No, pero respóndame pues, por favor. Es que esto es serio, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque aquí les voy a mostrar con la palabra en la mano de que los demonios desde que uno está en el vientre ya estaban peleando en contra de uno.
Entonces aquí, esto es como cuando uno va con el doctor y el doctor le empieza a hacer un montón de preguntas y ustedes empiezan a mentirle. Si les está preguntando es porque les va a dar una buena medicina, pues igual es esto. Aquí no se trata de demostrarle a todos que yo soy mejor que todos, no, si aquí todos tenemos el mismo problema. Amén. Entonces mi pregunta es, ¿fueron ustedes así? ¿Alguien fue engendrado así, concebido así, planificado, deseado entre un matrimonio cristiano, todo en orden? Ninguno. Ahora, ¿qué piensan ustedes de eso? Que mis papás me la van a pagar, pastor. No, pongámonos serios. ¿Qué pensamos de eso? O sea, el tema ahorita es, ¿en qué momento pueden entrar los demonios? Desde que uno está en el vientre, ahí lo vamos a ver. Entonces, si ninguno de nosotros, mis amados hermanos, fue, digamos así, engendrado, concebido y fue dado a luz dentro del orden, ¿cuál sería el orden? Bueno, mi papá, mi mamá se enamoraron dentro de la iglesia, el pastor estuvo de acuerdo, sus padres estuvieron de acuerdo, los míos estuvieron de acuerdo, los bendijeron, se fueron de luna de miel y como 5 años después de vivir solos, mi mamá quedó embarazada y nací yo como al 6º año, pastor. Todo planificado, allá en la China nací. ¿Nadie fue así? Entonces, ¿por qué creen? Ese es el orden. ¿O creen ustedes que eso que estoy diciendo es un desorden? Para mí ese es el orden. ¿O alguien piensa al revés o lo contrario? ¿No? Entonces, estamos de acuerdo. Ahora pensemos, ¿y por qué no fuimos concebidos y engendrados en el orden? ¿No eran cristianos? ¿Y lo que estamos hablando? Porque es que tenemos que tenerlo seguro y claro, mis amados hermanos, desde que el Señor envía vida ahí al vientre de nuestra madre, se empieza una batalla. ¿Por qué? Porque ¿por qué nos creó Dios? Dios no nos creó, con todo respeto, para ser desecho del basurero del diablo. Dios nos creó, la Biblia lo muestra, para honra y alabanza de su nombre. Dios nos creó para deleitarse con nosotros. Dios nos creó para amarnos y para que nosotros lo amemos también. Para eso nos creó Él. Amén. Entonces, ¿qué pasó ahí en ese momento cuando nosotros fuimos engendrados y concebidos? ¿Por qué no hubo un orden? Porque ahí nos tenemos que dar cuenta, mis amados hermanos, que desde antes que nosotros viniéramos aquí a la tierra, ya había pelea en contra de nosotros. Decía hermano, bueno, mis padres no eran cristianos. ¿Y por qué? Si el evangelio no se empezó a predicar ayer. Les aseguro que muchos de nuestros padres, en el tiempo en el que no fueron cristianos, ellos conocían del evangelio. Ellos sabían la iglesia católica, la iglesia evangélica, y tal vez hasta nos apedreaban. ¿Sabían? Entonces me voy dando a entender por qué, mis amados hermanos, ninguno de nosotros fuimos dentro de un orden, al menos el orden establecido, para que se den cuenta que en contra de nosotros ha habido batalla, mis amados hermanos, desde que estábamos en el vientre. Vean lo que dice la palabra del Señor. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, ¿qué dice? Le daréis muerte, pero si es hija, entonces vivirá. Pregunto, ¿ya había nacido el niño, digámoslo así, cuando el faraón estaba dando esta sentencia? ¿En dónde estaba? En el vientre. ¿Y faraón figura de quién es? Del diablo y de muchas entidades espirituales. Amén. Entonces, ¿desde qué momento estaba ya Satanás, que Jehová lo reprenda, peleando en contra de nosotros? Desde que estábamos en el vientre. Es que vean, mis amados hermanos, si ustedes y yo nos despojamos cada día de todo aquello que consideremos que nos pueda estar estorbando, les aseguro que el Señor nos levanta aún más. Les aseguro que nos levantan más. Pero mientras que nos sigamos rindiendo cada día y tropezando con las mismas cosas y siempre lo mismo, no creen que vamos a ser levantados. ¿Por qué? Porque tanto Dios como el enemigo, que igual lo reprenda, ¿saben qué? A este hermano, a esta hermana, una murmuración, mandale, y con eso la tengo ahí, o lo tengo ahí detenido. Una murmuración.
¿Alguien se atreve a decirme alguna de las cosas que tal vez lo puede detener? Bien, a mí muy pocas cosas me detienen, hermano. De verdad, muy pocas. Pues para todo lo que yo he pasado y seguir predicando todavía, creo que tengo mi aguante, ¿va? Pero hay una sola cosa que a mí me... Perdón, ni les digo porque ya me estoy encendiendo. Una. ¿Y ustedes tendrán alguna? ¿Cómo se llama? No van a decir el nombre de su esposa. Sigo. Y Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y toda hija la dejaréis con vida. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, que si uno decide el cambiar, porque acuérdense que el mandato se lo dio Faraón a las parteras, pero las parteras claramente lo leímos y muestra la Biblia que ellas le tuvieron temor a Dios antes que a Faraón. Y ese es el gravísimo error de nosotros. Le tenemos temor al jefe, le tenemos temor a los pastores y no le tenemos temor a Dios, hermano. Le tenemos temor a nuestros padres, le tenemos temor al maestro, a medio mundo le tenemos temor. Pero al Señor, que es quien es omnipresente y lo sabe todo de nosotros, Dios es bueno. Dios es bueno, mi amado hermano, pero la Biblia también dice, en el libro de Isaías, capítulo 3, dice: díganle al justo que le irá bien. ¿Por qué? Porque comerá del fruto de sus manos. Pero luego dice el versículo, no me acuerdo, pero ay del impío, dice, porque le va a ir mal. ¿Por qué? Porque por el pago por lo de sus obras, así le daré el pago. Y ahí es donde se vienen a ver cuáles son nuestras obras. Le tenemos temor, repito, más al hombre que a Dios, mis amados hermanos. ¿Hay algo que ustedes y yo le podamos ocultar a nuestro Dios? Absolutamente nada. Amén. Entonces, ¿cuál fue la bendición acá? Imagínense de que las parteras prácticamente estuvieron a punto de ser instrumento de Satanás. ¿Por qué? Porque Faraón es figura de Satanás y Faraón le dice: mátenlos. Pero ella dice ahí claramente: pero por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces miren, de veras, yo no sé qué les pasa. Están viendo que en algún momento esto nos pasa a todos. Están teniendo batalla con un miembro de su familia y lo primero que hacen es quedarse. ¿Es cómo van a ganar? Están ahí en momento de batalla. Ay, no, y me siento, voy a ser un David. Me siento cansado, me voy a quedar. Cuando es tiempo de estar en la guerra. Entonces, ¿cómo va Dios a prosperar nuestras familias? Si parecemos la chona, hermano. Bailamos al ritmo que nos toca. Y la chona, así parecemos a veces, mis amados. Si nos pasa esto, reaccionamos de tal forma. Si nos pasa lo otro, de otra forma. ¿Y cuándo nos vamos a definir por hacer lo que hicieron las parteras? No, yo le tengo temor a Dios. Entonces, por temor a Dios, les decía yo a los de la alabanza, creo que fue el viernes, una de las características del sacerdote es que siempre estuvo. Pero ¿cómo queremos, mis amados hermanos, que nuestras familias prosperen si un día estamos y 3 meses no? ¿Cómo? Es ilógico. Ustedes saben que la Biblia habla de un hombre llamado Obed-Edom. Pensé que me iba a manchar. ¿Por qué prosperó la casa de Obed-Edom? A ver, pastor, yo me encierro en mi casa y qué me importa lo que pasa en la casa de los demás. Dice la Biblia que la casa de Obed-Edom prosperó porque la presencia del Señor estaba ahí. Y esto no es ni una indirecta para ninguno, sino para todos. Ay, no puedo ser discipulado. Ay, ¿saben ustedes cómo me encienden? ¿Cómo se les ocurre a ustedes cerrarle la puerta a la palabra de Dios? ¿Por qué se les ocurre eso? Y esto todos lo han hecho, por eso digo que no es ni directa para ellos, no es para todos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Con todo respeto, no seamos ignorantes.
Mira, hasta siento el fuego santo acá. Porque le cerramos la puerta al evangelio, mis amados hermanos, y les aseguro que si entra un problema, a ese sí lo reciben. Bienvenido, pase adelante, don problema. Si ustedes decidieron consagrar sus casas para ser discipulados los días martes, entonces conságrenlas. Ahora, si no quieren lo mismo que hablamos con alabanza, mejor digan y vengan, mire, pastor, mi casa no está dispuesta. Bueno, no saben ustedes lo que están perdiendo. Es un discipulado de 1 hora a la semana. La Biblia dice, mi amado hermano, que si alguien es enviado y lo reciben la bendición del que lo ha enviado. Pero si le cierran la puerta, ¿qué bendición van a recibir? Y todavía, miren, de verdad les digo esto con un celo santo, mis amados hermanos, se atreven a menospreciar los discipulados. No se atrevan a eso, porque el que va enviado lleva palabra de Dios. Y ustedes no saben, lo mío es lo de menos, pero ninguno de ustedes sabe cuántas horas paso yo sentado, al menos los que vienen conmigo, estudiando un tema. Yo no paso media hora sentado. A veces me agarro desde las 10 de la mañana, son las 4 de la tarde y no he terminado. ¿Y todo eso es lo que se está echando a la basura? No, no es correcto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El enemigo va a venir, mis amados hermanos, y les mete un problema, y ese sí lo reciben cuando sienten, vienen problemados en su casa. ¿Y por qué no reciben los discipulados? Que no tengo tiempo, pastor. Lo mismo les va a decir el Señor cuando venga. No tengo tiempo. La Biblia claramente dice que el que se avergüence del Señor, ¿qué va a pasar? Lo mismo va a ser cuando Él venga. ¿Saben qué es lo más delicado? Que como padres es el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo van a tener nuestros hijos en alta estima las cosas de Dios? Si miran que los padres por cualquier cosita no atienden las cosas del Señor. Sí, lógico. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Yo me acuerdo que mi papá hacía esto. Yo me acuerdo que mi mamá hacía lo otro. ¿Y qué creen que van a hacer sus hijos? El pastor al fin del cabo ni me mira. Le manda un mensajito y se acabó. Así se están acostumbrando. Yo callados estamos, voy a tomar mi traguito para que se me baje un poquito el fuego. ¿Se dan cuenta qué es lo que dicen? Que tenían que hacer, matar a los hijos. Pero ustedes y yo sabemos que la madre de Moisés no lo permitió. ¿Vean qué tremendo? La madre no lo permitió. Voy a avanzar. Y aquí porque dije que iba a terminar. Ay, pastor, pero no dio lo demás. Porque si quieren se los doy. ¿Dónde me quedé? Bueno, es que tengo que terminar, hermano. ¿En qué momento pueden entrar los demonios? Bien, según esto aquí, llevo 7 segundos de estar predicando. Porque hasta ahorita le puse el tiempo. Pero según este llevo 23. Bueno, ¿está claro entonces en qué momento pueden entrar los demonios? Desde el vientre. ¿Y quién permite que entren desde el vientre? ¿El niño que está en el vientre? Los padres. Miren, hay una cita que tal vez si me pueden buscar porque no me recuerdo ahorita. En el libro de Josué. Ahí, no sé, no estoy seguro, tal vez en el capítulo 6. El asunto es que lo que necesito que me busquen, mis amados hermanos, es en donde el pueblo de Israel fue destruido por los de Jai, porque Acán había cometido pecado. ¿Cuál 7? Miren, pues lo que necesito es que, bueno, tráiganmelo, quiero ver, 7.2, préstamelo. Es que, sí, miren, pues lo que necesito es, si lo logra, alguien lo encuentra antes que yo, me avisa, es en donde empezaron Dios empezó a llamar por familia y dijo, bueno, esta es la tribu, esta es la familia, este es el padre, y al final llegaron con Acán. ¿Me di a entender? No, aquí ya, bueno, 7, 19. No, lo que necesito es antes, pero ahí tiene que estar. Vamos a ver, 16. Este no tiene 16. Ahí, aquí está. Sí, ahí está.
Ahí vamos a leer. Vean, pongan atención a esa cita. Josué capítulo 7, versículo 16. Vean esa cita, pues. Ahí está, mis amados hermanos, lo que hemos venido hablando de la iniquidad. Amén. De cómo, aunque el que comete el error es uno, pero toda la línea, mis amados hermanos, de descendientes o antepasados son afectados. Vean pues, Josué capítulo 7, versículo 16 dice: temprano a la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor, y la tribu de Judá fue señalada. ¿Quién fue el que cometió el pecado? Uno, llamado Acán. Amén. Pero cuando empiezan, ¿ustedes creen? ¿Será que Dios no sabía que Acán había cometido pecado? Entonces, ¿por qué no le dijo a Josué, mirad que pecó fue Acán? ¿Por qué no se lo dijo? No, que miren qué fue lo que empieza a hacer. Cuando el Señor viene y ya les quiere manifestar el pecado al pueblo para que vean que él fue quien cometió el pecado, lo primero que hace es que empezó a señalar la tribu. ¿De qué tribu era Acán, según lo que estamos leyendo? De la tribu de Judá. Vean qué tremendo. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente y el clan de Sera fue señalado. Entonces vean, uno cometió el pecado, pero ¿a quién reunió el Señor? Reúne a todo el pueblo, las 12 tribus, y dentro de las 12 tribus escoge a una. Luego ya no, de las 12 de la tribu que escogió, escoge a un clan. Dice que es el clan de Sera. Y dice acá, Sera fue señalado, luego las familias de Sera dieron un paso al frente. Escuchen esto, y de ese clan, de la familia de Sera, y la familia de Zimri fue señalada. Por último, a cada miembro de la familia de Zimri se le hizo pasar al frente uno por uno, y Acán fue señalado. Entonces Josué dijo a Acán, bueno, y el asunto es, eso es lo que yo quería demostrarles, gracias, es de que al final la Biblia muestra que todos los que eran parte de la familia de Acán los apedrearon y los mataron. Pero ¿por qué les mencioné todo eso? Vamos a esto. ¿Por qué Dios no simple y sencillamente dijo, Acán fue? Entendámoslo, ¿qué tenía que ver toda la tribu de Judá si el que pecó fue Acán? Es ahí donde les demuestro una vez más con base bíblica que los errores de uno estorban a todos. Imagínense si el error de uno estorbó a una tribu. ¿Cómo estará esta iglesia? Ay, pastor, mejor dedíquese a otra cosa. ¿Cómo estará esta iglesia si los errores de uno estorbaron a una tribu? ¿Será que los errores de ustedes no pueden estorbar la iglesia? Miren, así que tremendo. Una tribu, un clan, luego una familia. Y de esa familia hicieron pasar uno por uno. Y si los hacemos pasar uno por uno el día de hoy, ¿será que encontramos algún problema en alguno? ¿O en todos? Y que ese es el gran problema, mis amados hermanos, que vuelvo a la carga con esto. Ustedes y yo sabemos, identificamos, porque tenemos al Espíritu de Dios. Decimos amén. Sabemos que en nuestra casa hay uno que tal vez es el peorcito. Bueno, los cubro con la sangre de Cristo, pero el enemigo lo está molestando, mejor digámoslo así. Amén. Y en lugar de acercarnos al Señor, lo primero que hacemos es apartarnos. Entonces, ¿cómo va a prosperar nuestra familia? Si yo no sé si ustedes lo creen o no, pero la Biblia muestra que ustedes son sacerdotes. Entonces tienen que ejercer su sacerdocio. Este no es trabajo solo de los pastores, ya yo les he dicho, la Biblia lo muestra. El trabajo de un buen pastor es enseñar el camino a la oveja que lo siga. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es estarle sobando el lomo, ay pobrecito, no, nuestro trabajo es enseñar, es el camino, sígalo. Ese fue el grave error de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero. Les enseñó a sus mismos discípulos quién era. Los discípulos se van y le preguntan a Jesús y Juan no lo sigue. Juan Carlos, no sea mal pensado.
Por eso le quitaron la cabeza. ¿Por qué? Porque lo señaló, pero no lo siguió. Entonces el trabajo de un pastor es ese, mis amados hermanos. Enseñarles quién es el camino. Amén. Y aquí nos estamos dando cuenta que la palabra nos muestra que los errores de uno pueden estorbar toda nuestra casa. Entonces, mientras más identifiquemos que alguien tiene un error, no se trata de echarnos todos encima de él, sino de qué se trata, de todos a buscar de Dios. Antes que por los errores de uno pague las consecuencias toda mi casa. Bueno, ¿y en qué momento, en qué otro momento pueden entrar los demonios? Cuando uno calla o cuando uno oculta las cosas. ¿Qué tantas cosas ocultas tenemos, hermano? Yo solo el sueldo oculto, pastor. Ya me imagino por qué. El día domingo, ¿no? ¿Qué día es hoy? Esto fue el jueves. Hablábamos de la vida interior, ¿verdad? Y ahora estamos hablando de las cosas que uno calla. Aquí esto no es lo que callan las mujeres, lo que callan los cristianos. ¿Tendrán alguna cosita ustedes ahí que tienen callada, no? Callada no, pastor, pero oculta sí. Nadie sabe. Con todo respeto, hermano, no seamos ignorantes. Yo no sé si escucharon el día viernes que yo prediqué, pero yo decía ahí, hay cosas que ustedes creen que la pastora y yo no lo sabemos y lo sabemos. Hasta fotos tenemos, de vela. Ay, ¿dónde me la habrá tomado, pastor? Tenemos pruebas, hermano. Por eso es que a veces a mí me da risa cuando ustedes vienen a ministrarse y uno les tiene que ir sacando las cosas, ¿no? Ah, sí, pa, se sacaba la sí, pa. Pero si uno se las saca, no las cuenta, no las dice. Entonces vean lo que dice la Biblia. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. ¿Por qué estaba endemoniado? Por mudo, hermano. ¿Sí está claro? Entonces, ¿en qué momento puede entrar un demonio? En el momento en que nos creemos mudos. Dale, sí voy a hacer un chiste, pero mejor no. Y echando fuera el demonio, ¿qué pasó con el mudo? Habló. Entonces, ¿creen ustedes normal, mis amados hermanos, que ustedes y yo hagamos cosas y las tengamos calladas? ¿Y las tengamos en lo oculto? ¿Creen que eso es normal? Entonces, ¿quién es el que impide que hablemos? ¿Quién es el que impide que seamos libres? ¿Quién es el que impide que seamos limpios? Ah, son mis sentimientos, pastor, y de pan usted me va a decir que no, mejor lo quedo callado. No, no son tus sentimientos, es un demonio. ¿En qué momento puede entrar? En el momento que no eres sincero, que no eres sincera, que no tienes las cosas claras. Y yo les digo algo, jóvenes y señoritas. Si el día de mañana ustedes se enamoran de alguien y ese alguien no tiene ni siquiera la capacidad de acercarse con nosotros o con sus padres, no vale la pena. Está jugando con ustedes, no les ama. Bien, pastor, si él dice que sí, que lo dejaría todo porque me quedara. Su credo, su pasado. Hermanos, por favor, no nos hagamos, hermano. Todo mudo. Cuando está enamorado ofrece el cielo, la luna, las estrellas, pero ya cuando tiene lo que quería, ahí se manifiesta quién es. Eso es todo. No crean que es solo lo que el que les gusta. Así son todos, hermano. Después, ¿qué pasa ya cuando están casados? Le hubiera hecho caso a mi papá, le hubiera hecho caso a mi mamá, y tenía razón ese carita lavada. Solo me enamoró y... Entonces sean sinceros, hombre. Seamos sinceros. Amén. ¿Por qué? Porque ahí está el problema. Después imagínense ustedes, ¿qué hacemos? Están sirviendo y con un demonio. ¿Quién estará sirviendo mejor? ¿El demonio que los está estorbando, sirviéndole a su rey? ¿O ustedes con un demonio sirviéndole a Dios? Seguro el demonio está sirviendo mejor. ¿Por qué?
porque ya los está molestando. Y tremendo, hermano, que ni siquiera esa capacidad tengamos de no querer limpiarnos, hombre. O a menos que no les guste bañarse también. Miren, dice aquí no sé qué pasó. Ya sé qué pasó, que aquí no está este punto. Pero bueno, me voy dando a entender y dice, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿Qué es probablemente lo que nunca se haya visto en Israel? ¿Que un mudo hable? ¿O que alguien sea sincero? Pues poniéndolo en nuestros tiempos, pastor, yo digo que alguien sea sincero. Ay, mis amados hermanos, miren qué duro nos ponen el trabajo ustedes a nosotros. Miren, les voy a contar. En una oportunidad alguien vino y me dijo, y aquí está ese alguien. Pero les voy a contar porque me dio gracia. Fíjese, pastor, me dice que hay un partido de fútbol, me dice. Y yo quiero ver si usted me da permiso para ir. Y mi respuesta siempre es la misma, mis amados hermanos. Decidan ustedes qué es más importante para ustedes. Yo le respondí, decidí que es lo más importante. Está bueno, pastor, entonces ahí lo miro el lunes, me dice. Entonces mejor me reí, ¿va? ¿Qué puede hacer uno, mis amados? Y dicho y hecho, hasta el lunes lo vi. ¿Quién fue, pastor? Va, que fui yo. Seré yo maestro, están todos ahorita. Entonces, miren, a veces, tampoco es lo ideal, ¿verdad? Pero es preferible que sean así, sinceros. Y no que estén ocultando las cosas, mis amados hermanos. ¿Sí o no? Es preferible, ¿por qué? Porque ahí no hay cabida a que ninguna entidad espiritual los esté estorbando. Imagínense, pensemos, este es el ejemplo que se me ocurre, mis amados hermanos. Hay alguien por ahí que le gusta a alguien y está enamorado, pero supuestamente nadie sabe nada. Ustedes no saben, no sean chutes. Se quieren dar un besito. ¿Se lo dan? Ay, pastor, qué emocionante. Pero si nadie sabe nada de esa relación, ¿en qué se puede convertir ese beso? ¿En qué? No te escucho. En un hijo. Se puede convertir en la puerta abierta para un demonio. ¿Por qué? Porque lo están haciendo en lo oculto. No en el culto, ¿ah? Lo están haciendo en lo oculto. ¿Se dan cuenta, mis amigos? Como algo, entiendas el amor que viene de parte de Dios, como algo puro, que es el amor de parte de Dios, puede convertirse en la puerta abierta para un demonio, cuando uno oculta las cosas. Cuando uno, ¿por qué? Es que, ayúdenme, por favor. ¿Por qué uno oculta las cosas? ¿No están bien? Miren, escuchen, porque sabe que no están bien. Entonces, ¿para qué se mete? Si sabe que lo que va a hacer no está bien, ¿para qué se mete a hacerlo? Porque hay un demonio. ¿Por qué más? ¿Por qué alguien oculta las cosas? Porque uno sabe que está mal. Porque uno sabe que está mal, no está bien. Pero si está mal, está bien. Miedos. ¿Y qué dice la Biblia del miedo? Que el perfecto amor echa fuera el miedo. Entonces ahí, es que miren, el miedo es otra cosa delicada. El miedo, ustedes y yo le llamamos miedo, pero la Biblia muestra que es una potestad llamada Fobos. Entonces si alguien está ocultando un romance por miedo, ahí está Fobos. De todas formas hay un demonio. Entonces mejor ya no digo nada, todo el demonio para usted. Pero ¿por qué no son sinceros, pues? ¿Por qué no son sinceros? ¿Sí o no? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Amén. Entonces, esto no es de que por fuerza la pastora y yo querramos estar. No, es que la Biblia lo dice. Una cosa del demonio se le derramó y ese mudo andaba endemoniado. Ahí está o no está. Pero cuando le sacaron el demonio, entonces habló. ¿Y qué probablemente habrá hablado?
Tal vez empezó a contar los pecados de todos los hermanos. Mejor que se quede callado, pastor. Miren esto, Salmo de David, 32:1. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. ¿Decimos amén? Pero ¿y cómo va a ser perdonada una transgresión si yo no la confieso? ¿Cómo va a ser perdonada una confesión si yo no abro una transgresión si yo no abro mi boca para reconocer cómo estoy? Dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no lo culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero vean, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumía con mi gemir durante todo el día. Según la versión que ustedes puedan tener aquí, de donde esta dice cuerpo, podrá decir huesos o podrá decir espíritu. ¿Ven lo que ahí está claramente? Entonces, ¿por qué el salmista dice esto, mis amados hermanos? Porque claramente dice, mientras yo estaba ocultando todo, ¿qué estaba pasando con él? Se estaba consumiendo. Pero cuando él ya manifestó todo su pecado, viene esto y dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Cuán bienaventurado es el hombre quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vean, dos bienaventuranzas, mis amados hermanos, y un espíritu limpio de engaño. Entonces, vean esto, qué tremendo. Que el engaño, entonces, es un pecado del espíritu. El ocultar las cosas, mis amados hermanos, es un pecado. Sobre todo cuando lo que se está ocultando es pecado. Y que el Señor nos ayude, decimos amén. Porque lo estamos viendo acá, ¿en qué momento pueden entrar los demonios? Desde el vientre, o cuando ustedes y yo callamos las cosas, o las ocultamos. Seamos sinceros. Preferible, ay, lo mío el lunes mejor. Es preferible. Amén. Preferible, mire pastor, yo voy a ser sincero con usted. A mí hay 3 hermanas de la iglesia que me gustan. Y con las 3 chateo. Ay, hijo del diablo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pues sí, ¿es preferible o no? Si le digo, usted va a saber qué va a hacer. Pues seguro algo vamos a hacer, o será que lo vamos a dejar que siga así. Imagínense, hermanas, ese es un ejemplo. Ahora, si alguien lo está haciendo, pues el Señor está revelando ya. Hermanas, ustedes que tienen hijas, ¿qué pensarían de una persona así? Que está enamorado de 3 de la misma iglesia y con las 3 chatea. ¿Qué pensa? Y da la casualidad que una es su hija. Ay, pues yo le voy a decir a mi hija que se pongan las pilas y que se lo ganen nosotros todos, pastor. A ver, ayúdenme pues, ¿qué pensaría? Alguien que me diga, ¿qué pensaríamos de una persona así? Si lo hace dentro de la iglesia, puede que también, o sea, su alma sea tan inestable porque está con las 3 que al mismo tiempo la va afuera. Y tiene 3 afuera, seguro, ¿eh? Sí, si está con 3 de la iglesia, seguro tiene 3 afuera también. No va a ser un varón. ¿No va a ser? No va a ser un varón. ¿Verdad que sí? Pero tiene un privilegio en la iglesia, mencióneme un privilegio, para que el Señor vaya revelando ahí. Y poco a poco vamos a detectar quién es. Eso fue lo que hizo el Señor con Acán, ¿sí o no? Y se quedaron helados los patojos. Entonces mejor, antes de que todo eso les pase, sean sinceros. Hablen con la verdad. Yo estoy pero bien esperando y todos los días llego con la pastora. No, se fue el culto y tampoco vino otra vez. Viene el domingo y así van los cultos y las semanas y no se acercan a hablar. ¿Por qué será? Bueno, avancemos. Con esto termino, mis amados hermanos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 1. Dios es bueno, decimos amén, y nos permite servirle. Miren qué privilegio, hermano. Por eso no nos desanimemos, no sentimos vergüenza de nada. Escuchen esto, ni hacemos nada a escondidas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y nos permite servirle. Entonces no hagamos nada a escondidas, por favor, hermanos. Amén.
Si ustedes cometieron algún error que su cónyuge no lo sabe, vengan entonces y cuéntenlo, yo me encargo de contar, y por eso no vengo. No, pero sean sinceros, si cometieron algún error que su cónyuge no sabe, y según ustedes nadie sabe, pero la pastora y yo ya sabemos, entonces, ¿qué hago? Vengan y búsquenlo. Ay, si después ustedes hacen esto y lo otro. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no tuvieron miedo a meterse al pecado? Ay, ¿por qué? ¿Y por qué si tienen miedo a manifestarle al Señor sus pecados? Si Dios es bueno, ahí mismo lo está diciendo, no solamente es bueno, sino que todavía nos permite que le sirvamos así como andamos todos chanfleados a veces, hermano. Entonces, ¿qué dice la Biblia acá? No sentimos vergüenza de nada. ¿Decimos amén? Esos amenes, hermano. Ni hacemos nada a escondidas. No tratamos de engañar a la gente, ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad. Ni un amén, hermano. Dios es testigo, mis amados hermanos, de que decimos solo la verdad. Por eso todos pueden confiar en nosotros. ¿Qué tanto confía la gente en nosotros, mis amados hermanos? Bueno, espero yo, en el nombre del Señor, haberme dado a entender y que ustedes y yo hagamos algo, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque, miren, estos solo fueron 2 puntos, pero no crean que son los únicos 2 momentos en los que un demonio puede entrar. Pero a la luz de la palabra nos demostró de que aunque fueron solo 2 puntos, pero prácticamente casi que todos nosotros, mis amados hermanos, podemos tener este problema, de que desde el vientre hayamos empezado a ser estorbados, y el día de hoy, la edad que tenemos, y podemos seguir siendo estorbados. ¿Por qué? Porque desde el vientre. O en este punto, aquí yo me atrevo a pensar que quizás el 100% de los seres humanos tienen cosas ocultas. Recuerden ustedes, y con esto termino para que oremos, que cuando llevaron a aquella mujer que la habían encontrado en el adulterio, la Biblia muestra y dice claramente que los más viejos se empezaron a ir primero. ¿Por qué? ¿Será un patrón como que mientras más viejo, más mañoso? Amén, dicen los jóvenes. Porque así lo dice claramente. ¿Sí, hermanos? ¿De 30 para arriba qué piensan? No hay ni uno de 30 para arriba. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a orar en el nombre de Jesús.